Soy una mujer comprometida aunque no sé si mi prometido esté aún con vida. Estoy escribiendo esto desde mi ático. Antes de cualquier cosa quiero que esto lo uses como una advertencia. Todo comenzó hace unas 2 semanas, me encontraba en el trabajo y mi prometido me quiso dar una sorpresa y me pidió que lo esperara después del trabajo, accediendo muy emocionada porque es un encanto de hombre. Tuve la fortuna de conocerlo, se llama Jack, tiene 34 años, solo es 4 años mayor que yo, es algo rellenito sin llegar a ser gordo y tiene unos preciosos ojos azules, barba frondosa y es un poco más alto que yo. Nunca me importa el físico de las personas, sino su personalidad. A mis amigas del trabajo no se les hace muy atractivo, pero no me importa, él es todo lo que siempre he querido, es muy dulce, cariñoso, detallista y me trata lo mejor posible. Llegó la noche y con ella a la hora de salir del trabajo estaba muy emocionada cuando llegó, se acercó a mí y me dio un abrazo y no me pude resistir a darle un beso. Mis amigas estaban ahí y yo solo quería que vieran que no me importaba en lo más mínimo lo que de repente llegaban a decir él en el baño o por los pasillos. Tenía un coche que no era de los más nuevos ni de un diseño muy llamativo, pero me gustaba porque sabía que se lo compró con mucho esfuerzo, dedicación y trabajo duro. Aún recuerdo cómo la primera vez le dio pena mostrarme cuál era su coche solo porque pensó que lo dejaría por eso. Soy una mujer que se cuida bastante, suelo ir al gimnasio casi todos los días y cuido mucho mi piel. Por mi estado físico siempre tuve muchos pretendientes y muchos de ellos tenían coches que parecían muy costosos, pero nunca he sido una mujer que se fije en eso. Nos subimos y me llevo a un restaurante, ya tenía una mesa reservada y platicamos un poco, me contó cómo fue su día y me preguntó por el mío, le conté muchas cosas de mi trabajo. Cuando llegó la hora del postre, el camarero llegó con un pastel con forma de corazón y en el centro tenía una cajita que parecía estar hecha con chocolate, y se lo confirmé cuando el camarero me dio una rebanada y tomó la cajita con una cuchara con mucho cuidado y la puso sobre mi rebanada de pastel. Mi novio me miraba con una cara de preocupación, me dijo que con la cuchara partiera la cajita. Era de chocolate amargo, el cual es mi favorito. Probé un poco y me encantó. Antes de agarrar otro bocado vi algo brillante en el centro de este, era un anillo de compromiso. Una vez que lo saqué me preguntó si quería casarme con él. Yo con lágrimas en los ojos acepté, tomó mi mano, se levantó y me dio un beso. Era muy bonito, tenía un pequeño diamante en el centro. Terminamos con el postre y salimos del restaurante. Pasamos la noche en un mirador a las afueras de la ciudad, donde las vistas eran increíbles. La ciudad se iluminaba con un brillo muy bonito y la luna estaba en lo alto. El cielo estaba despejado, pero al fondo más allá de la ciudad se podían apreciar unas nubes que en algún punto de la noche llegarían y cubrirían la ciudad. Era un paisaje hermoso. Nos besamos un rato y contemplamos el paisaje, platicamos de cómo podríamos preparar la boda y contarles a nuestros familiares y amigos. Yo conocía a su familia y él también conocía a la mía. A mi madre siempre le cayó muy bien, a mi padre le gustaba que lo llevara porque siempre platicaban sobre deportes y se pasaban horas hablando sobre eso, y por cómo me trataba su mamá, siempre me pareció que le agradaba mucho. Me decía que su hijo había tenido suerte en conseguir una novia tan bonita como yo. Su papá trabajaba en un taller mecánico y siempre se disculpaba por el estado en el que se encontraba, porque siempre estaba lleno de aceite y manchas de grasa. Me parecía tierno que lo hiciera. No me molestaba en lo más mínimo. Yo le decía que no se preocupara, que lo respetaba porque era un hombre muy trabajador. Después de un rato de plática, le dije que debía pasar por mi auto al trabajo y que de ahí fuéramos a mi casa. Me llevó y me siguió con su auto. Se quedó un rato y se fue de mi casa después de unas horas porque debía ir a cambiarse ya que en mi casa no tenía ropa suya. Me di una ducha, ya era más de la medianoche. Las nubes ya habían llegado a la ciudad y pronto cubrirían por completo esta. Mi casa está casi a las afueras de la ciudad. La compré cuando tenía 27 años con ayuda de mis padres. Me gustaba mucho. Tenía 2 pisos, un sótano y un ático. Desde mi balcón no podía ver la ciudad porque me tapaban las demás casas, pero desde mi ático por la ventana, la cual era bastante grande y podía salir con facilidad si así lo quisiera, se podía ver mejor. Atrás de mi casa había un pequeño jardín y desde el balcón que tenía en las habitaciones de atrás, podía ver el campo a lo lejos, llenos de árboles y naturaleza. Era muy relajante para mí sentarme y poder ver a lo lejos esos prados verdes y llenos de árboles. Me recosté después de ponerme la pijama y estuve un rato escuchando los truenos por las nubes. Parecía que esta noche los rayos me impediría el sueño, porque caían muy seguido y cada vez más bajos. Traté de conciliar el sueño y me dormí por un par de horas, cuando un gran estruendo me despertó. Había sido un rayo que cayó muy cerca y fue extremadamente ruidoso. Escuché como las alarmas de todos los coches se activaron y comenzaron uno tras otro a sonar haciendo unos ruidos que despertaron a todo el barrio. Me asomé por la ventana y vi que las luces de las casas se encendían y los coches se iban apagando conforme los dueños los apagaban. Cuando en la ciudad vi que un rayo cayó impacto con un edificio y por un momento pude ver cómo salieron hacia arriba chispas por golpear con alguno de los edificios. No podía ver bien porque, como lo dije, las casas me tapaban la vista,
Quería ver y subí a mi ático con mucha prisa. Vi que uno de los edificios departamentales tenía llamas en algunos de sus pisos de arriba, parecía que había impactado en este y provocó un incendio. Comenzó a expandirse. No quería abrir la ventana porque estaba un poco fuerte la lluvia y no quería que me salpicara el agua. Seguí observando y unos minutos después, ya había un helicóptero sobrevolando el edificio y luego llegó otro. Bajé a mi sala y prendí el televisor. En las noticias se podía ver cómo el edificio era desalojado. Había muchas personas que estaban bajo la lluvia. Los bomberos llegaban con más camiones y ambulancias. De pronto la toma pasó enfocando la parte de arriba del edificio. Era de uno de los helicópteros que estaban sobrevolando y sin un aviso un rayo golpeó el helicóptero, el cual explotó y se interrumpió la imagen. Al volver la imagen, los presentadores de las noticias estaban serios y con un mensaje de pésame para las personas que estaban en el helicóptero. La cámara pasó ahora donde los bomberos apagaban las llamas del helicóptero que cayó sobre unos autos que estaban en la mitad de la calle. Los truenos seguían iban de un lado a otro recorriendo toda la ciudad. Las personas se alejaban de la zona mientras llegaban más camiones de bomberos y ambulancias que no dejaban paso por la zona. De pronto cayeron 3 rayos, uno que destruyó una de las ambulancias que iba llegando a la zona, el otro cayó sobre otro de los edificios que estaban alrededor. Este no fue uno con departamentos, era de unas oficinas y fue demasiada la fuerza que los vidrios del edificio se rompieron y cayeron sobre las personas que estaban abajo. Todos corrían y se metían en lugares donde pudieran cubrirse. Algunos no alcanzaron y en una escena grotesca fueron alcanzados por los vidrios y tenían serias heridas por todas partes. El reportero que estaba en la zona fue uno de estos. Cuando el camarógrafo corría tras él, un vidrio de un tamaño considerable lo alcanzó y se le incrustó en su hombro abriéndolo en dos y sin más la transmisión fue interrumpida. Los reporteros en el estudio se quedaron por un momento callados, después dieron unas palabras de consuelo para las personas que estaban en el lugar y sobre todo el reportero en campo. El tercer rayo había caído a unas cuantas casas al final de la calle y por las imágenes impactantes que me dejaron muy consternada y con miedo, no pude percatarme de lo que ocurría. Escuché gritos afuera en la calle, pero aún estaba en shock. Los presentadores estaban hablando de que los científicos estaban trabajando en descubrir la anomalía que estaba causando las escenas que nos habían dejado anteriormente. Me salí del trance cuando los gritos seguían y me asomé un poco por la ventana de la sala y vi que corrían al final de la calle. Subí a mi otra habitación y vi que estaba una casa en llamas. Al parecer había sido muy fuerte que la casa ardía a pesar de la lluvia. No quería salir a ver y más porque aún estaba en pijama. Caminé por la habitación cuando vi un destello que iluminó por completo la recámara y el rayo golpeó la planta de luz de la ciudad. Como supe dónde cayó, porque toda la ciudad se quedó en completa oscuridad. Lo único que producía luz eran las llamas que ardían en el fondo de la calle. En la ciudad los edificios que también estaban en llamas ahora resplandecían por encima de las casas. Después de ver el destello, se escuchó un estruendo que me obligó a cubrirme los oídos y sentía que me dejarían sorda porque fue tan intenso y largo que me dejó por un momento con las manos en los oídos, incluso después de que se había ido el sonido. Quería llamar a mis padres pero las líneas de teléfono había colapsado. Mi ahora prometido vivía más cerca de la ciudad que yo, no sabría si estaría bien y eso me preocupaba más porque los rayos comenzaron a caer con más frecuencia, incendiando casas, edificios, fábricas y cualquier cosa que se les atravesara en el camino. Tenía miedo de que pudieran caer en mi casa. Tomé todo lo que pude y me fui al sótano. En este tenía mi lavandería, tenía 2 lavadoras, una secadora y un estante con detergentes y suavisantes de telas. Al fondo de este había puesto un viejo televisor que ya no usaba porque me compré uno más moderno, junto a un sofá, una mesita y lo tenía como un centro de distracción en lo que esperaba los ciclos de las lavadoras y cuando quería silencio, un lugar donde poder ver películas y estar en paz. Bajaba aquí, me recosté en el sofá con una vela encendida en la mesita. Tenía mi computadora portátil y mi celular, ambos estaban con la batería al máximo, pues los ocupo en el trabajo y siempre los conecto antes de irme a dormir. No sabría cuánto iba a durar todo este caos y decidí solo encenderlos si era muy necesario. Los estruendos no paraban en el exterior. La última vez que estuve en la superficie varias casas estaban en llamas y otras con una parte destrozada por los rayos. Tomé todo lo que pude, comida, agua, no sabía si iba a estar mucho tiempo aquí. Llené los recipientes que más pude y los bajé para tener agua por si algo ocurría. Pensaba en mis seres queridos, por lo menos estaba tranquila porque mis padres no estaban en este infierno. Después de unos minutos apagué la vela y me ganó el sueño. Me desperté y seguía escuchando los estruendo. Por un momento me entró miedo de que mi casa hubiera recibido un impacto y yo sin saberlo. Miré la hora y eran las 8 de la mañana. Subí y afuera aún estaba oscuro, pero esta vez algo había cambiado. No era la típica oscuridad que se hace por las nubes en una tormenta, era más oscuro, solo se podía ver por los rayos que iluminaban cada segundo que caía en todos lados. Me asomé por la ventana de mi sala y aún había algunas casas que no habían sido impactados por estos. Vi que había personas que aún estaban ayudando a los desafortunados que cada minuto eran más, cuando un señor que vivía al otro lado de la calle había salido de su casa con un botiquín y sin ningún aviso un rayo lo impactó de lleno.
Fue una escena terrible donde el hombre quedó totalmente carbonizado y le pasó una cosa muy extraña: el agua que caía en la entrada de su casa, se comenzó a acumular a su alrededor haciendo una especie de círculo. El hombre estaba en el piso sin vida aparentemente, su esposa y su hijo salieron y vieron lo que había pasado. Cuando se acercaron comenzó a absorber el agua, sus extremidades comenzaron a cambiar, las venas de sus manos se comenzaron a volver negras y esa oscuridad iba recorriendo todo su cuerpo. La esposa y el hijo estaban parados atónitos de lo que le ocurría al hombre. Cuando el proceso terminó tenía una negrura que iba desde su cabeza hasta sus pies, los cuales no se veían, solo se podían ver sus tobillos, pero se intuía que había recorrido todo su cuerpo. La señora y el joven retrocedieron mientras se levantó. Ya no parecía ser muy humano. Comenzó a perder la razón y caminó hacia ellos. Trató de abalanzarse sobre la mujer y el joven lo separó de ella. Abrió su boca, la cual lucía un poco más grande que antes. Sus dientes parecía que se habían deformado. Ahora ya no eran normales, eran más puntiagudos y ahora tenía dos filas de dientes arriba y abajo, más alargados y con una especie de líquido que escurría por su boca. Era negro y al caer al suelo se combinaba con el agua y se convertía nuevamente en cristalino. De un mordisco le arrancó un brazo al joven, que dio unos gritos que fueron ahogados por el sonido de los rayos. Uno de los vecinos que vivía al lado de ellos, observó por su ventana, vi que con una lámpara se movió por la habitación y se perdió en el fondo. Se abrió la puerta y salió con una escopeta que apunta al hombre y disparó. Se fue para atrás y soltó un gruñido acompañado con un fuerte grito. No era nada que hubiera escuchado antes, era como un grito humano pero mezclado con algo más, como si de su garganta saliera otra voz, más profunda, más demoníaca, y se combinaban ambas que parecían algo imposible. El vecino dio otro disparo, ahora pegándole en la cabeza. Retrocedió antes de caer al suelo. Fue a ver cómo estaba el chico mientras recargaba su escopeta. Parecía estar en shock por el dolor agudo que sentía. Quería salir pero me daba miedo, cuando de pronto la criatura que estaba en el suelo comenzó nuevamente a absorber el agua, que parece que lo había regresado a su estado inicial, solo que esta vez le veía una marca. Se volvió a levantar, el hombre volvió a soltar ese grito que era escalofriante y que se escuchaba con más fuerza que los propios rayos. Algunos vecinos al escuchar salieron. El vecino siguió disparando y solo se echaba para atrás, dio los dos disparos que le permitía su escopeta y tuvo que recargar, y los demás vecinos observaban con incredulidad y horror. El hombre, si es que aún lo era, sacó de sus manos lo que parecían unas garras que antes no tenía y de un solo zarpazo, desgarró el cuerpo del hombre, que cayó al suelo no sin antes ver la escena. Sus intestinos salieron por los orificios que le había generado esa cosa. Tomaba todo lo que podía y lo subía ahora al ático. No me importaba que me cayera un rayo y quemara mi casa, prefería terminar como las personas que estaba afuera. Subí todo lo del sótano, incluido los recipientes con agua. Subí un viejo radio que había en una caja que encontré cuando me mudé aquí. Usaba pilas, tenía un cajón lleno de esas. Tomé algunas y las subí también. No soy una mujer que suele prever estas cosas. Mi papá siempre me regañaba porque no tenía nada guardado en el sótano, en el ático. Él, como persona que siempre estaba preparada, desde que yo era pequeña recuerdo que siempre tenía cajas en el sótano con latas de comida y algunas bolsas de cosas que en ese momento no me interesaba saber qué eran. Yo siempre creí que era un paranoico y que eso era solo por pánico que los abuelos le habían heredado. Le decía que sí, que luego lo haría. Se enojaba y me acompañaba a comprar por lo menos unas latas extra de alimentos para guardarlas en el sótano. Cuando subí mis cajas al ático, en ella tenía algunas latas que por suerte no me comí, porque siempre tenía la manía de comer mientras veía películas y sacaba una o dos latas de lo que hubiera en la caja. Pero cuando metí el estante y la segunda lavadora tuve que subir esas cajas. Revisé y subí todo lo que tenía en mis estantes y refrigerador. Me comí lo que se pudiera echar a perder, pues ya tenía hambre, y lo que no lo puse en una charola. Subí un cubo con hielos y lo metí en la charola, como un trozo de jamón y algunos quesos, que ya no podía comer porque estaba satisfecha. También tenía salchichas y algunas otras cosas. Tenía una caja con velas que usaba en la bañera, eran aromáticas, se me habían terminado hace una semana y cuando fui a hacer las compras agarré 2 cajas, tenían 12 cada una, así ya no tendría que estar comprando tan seguido. Me gustaba el aroma que tenían y me quitaban el estrés que de repente me dejaba el trabajo. Era muy relajante meterme en la bañera con estas velas, me ayudaban a liberarme y despejar mi mente. Revisé las cajas que tenía y vi que había muchas cosas que ya no usaba y otras que solo me estorbaron y las vine a botar aquí. Entre todo había una lámpara que ocupaba pilas también. Bajé un momento a mi habitación y tomé todas las pilas en mi cajón y subí también unas almohadas y unas cobijas. La temperatura había bajado y se sentía frío. Le puse unas pilas a la lámpara y otras al radio que había encontrado. Lo encendí y traté de buscar alguna estación que se pudiera sintonizar. Para mi mala suerte solo se escuchaba estática en todas las estaciones de radio. Ya me había acostumbrado a los estruendos que no paraban en el cielo y que caían al suelo, de vez en cuando golpeando una casa, un poste o algún árbol.
Recordé lo que había pasado con mis vecinos después de que la criatura que antes era un hombre arrancó el brazo del chico. El agua comenzó a rodear su brazo entrando por sus heridas que eran muy serias y le pasó lo mismo que al otro hombre y se transformó también en una criatura. Le creció un brazo con la misma negrura de su cuerpo. De un solo mordisco le arrancó parte de la cara a su madre mientras el otro vecino de la escopeta poco a poco se fue transformando y fueron a perseguir a los que habían salido. Era como si el agua tuviera algo extraño y el rayo hubiera activado algo en el hombre. Se escuchaba disparos de vez en cuando, si es que había un momento de calma para dejar escapar el sonido de las armas. Cuando estuve subiendo mis cosas escuchaba gritos en la calle y en otras casas las puertas siendo derrumbadas y estas criaturas entrando, cada vez eran más, con cada persona que lograban infectar. Revisaba mi teléfono y seguía sin señal, seguí buscando estaciones en la radio y por fin se escuchó algo, era muy lejana la señal, tuve que subir todo el volumen y pegarlo a mi oído. Hablaban en alguna especie de código y lo poco que pude rescatar en palabras que podía comprender era algo como de que la nube se había salido de control y ahora estaba cubriendo una gran parte de la ciudad. No estaba segura si se referían a esta ciudad o a cuál exactamente, porque esta estaba completamente cubierta por las nubes. ¿Acaso era un experimento del gobierno o quizá fue una nube de radiación que aún continuaba haciendo estragos y todo esto era parte de la radiación? No estaba segura. La transmisión se cortó y se volvió a escuchar la estática. Apagué el radio y me quedé un momento reflexionado. Escuché mi puerta que de un golpe seco golpeó las escaleras. Me sobresalté, apagué la vela y me dediqué a escuchar. No podía ver nada debajo de mí, porque el piso de mi ático no tenía ni una sola grita por debajo, estaba todo cubierto y este estaba perfectamente unido. Solo escuchaba ligeros pasos que se perdían por el sonido de afuera. Odiaba tener que escuchar los ruidos del exterior, aunque ya me había adaptado a ellos. Aún así no lograba escuchar lo que ocurría abajo. Se escuchaba como subían las escaleras, eran muchos los pasos que subieron por esta y entraban a las habitaciones buscando y desordenado todo a su paso. Después de que no consiguieron nada, bajaron y se fueron. Pude ver por la ventana muchas criaturas que golpeaban puerta por puerta en otras casas. Había muchos de ellos, unas cuantas decenas. Al fondo se escuchaban gritos, que eran silenciados por los sonidos ya característicos. Me puse unas orejeras y por un momento me tumbé en las cobijas que había subido. Tenía un edredón que había usado como un colchón improvisado y me tapé un momento. Me sentía sola y con muy pocas esperanzas de poder salir con vida. También tenía miedo de que mi casa no fuera a incendiarse. Era insoportable toda esta situación. Me recosté un momento, cerré mis ojos, no quería prender la vela porque era muy riesgoso. Fui y tapé las dos ventanas, las cubrí con unas viejas mantas que tenía en una de las cajas. Aún tenía sueño y me recosté para dormir por un rato más. Miré el reloj de mi teléfono y eran las 9:30 de la mañana. Cerré mis ojos, el sueño poco a poco me fue venciendo. Gracias por escuchar el video, les agradecería un like, la segunda parte la subiré la siguiente semana, espero que les guste y sigan el canal. También si tienen alguna historia que contar, mándenmela en el siguiente correo que les pondré en la descripción. Voy a hacer recopilación de historias que me vayan mandando sobre algún tema, como la mujer de blanco o Llorona, la mujer de negro, mitos y relatos. También no olviden que tenemos una página de Facebook con el mismo nombre del canal, ya he subido un par de cosas, si puedes pasarte y compartir, se los agradecería mucho. Tengo otra página donde subo memes únicamente, si quieren unirse y compartir algunos también se las dejaré, solo comenten y la pondré en una siguiente publicación. Agradezco mucho a los que se suscribieron y dejaron like, también a los que entran a escuchar y se van. Muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana.